Bienvenidas, bienvenidos. Comencemos esto. Les voy aquí a compartir un poco de algunos pensamientos sobre la fotografía en general, como la veo ahorita en este punto en el que estamos de la historia. Y también les voy a mostrar un poco de, pues, de mi trabajo o de lo que hago o de las experimentaciones que tengo. Entonces, abramos aquí la presentación. Bueno, recuerden que en este evento hay varias charlas, entonces estén pendientes, miren las fechas, miren las charlas si les interesan y conéctense. Comencemos aquí. Bueno, esta charla la llamé Metavistas, mirar a otro lado, mirar dentro, porque digamos que el oficio del fotógrafo o sí, como lo que se concibe como fotógrafo, está como cambiando. La visión que tenemos sobre el mundo está cambiando con, digamos, la rápida aceleración de la tecnología. Entonces, Metavista se refiere a esa visión más allá de lo que pues tenemos aquí concreto alrededor nuestro, que es tal vez la visión usual. Mirar a otro lado, mirar a otro lado es un poco como eso de sentir vistas divergentes, como mirar hacia otros puntos, mirar hacia otras ideas, y mirar dentro es como pues la típica introspección, pero que no se queda en una introspección, sino que de vuelta vuelca la mirada hacia afuera. eh, o también al mirar hacia afuera, miramos de la misma forma hacia adentro, porque es una especie de espejo, ¿no? La realidad en la que vivimos, las personas. Em, entonces quería hablar un poco de qué es la fotografía hoy en día o qué entendemos por fotografía. Y en ese sentido, hay que pensar en cánones que uno tiene establecidos, no algo como malo, ¿no? Generalmente cuando se dice lo establecido, los cánones, se ve como algo malo, que algo que hay que romper, algo que hay que tal vez repudiar, pero también tienen algo bueno, nos dan ciertas certezas o alguna, digamos, ilusión de equilibrio, ¿no? Y las polisemias es como diferentes significados que obtienen las palabras en diferentes circunstancias. Y la fotografía, pues justamente es una palabra muy amplia que abarca demasiadas áreas hoy en día sería como complicado reducirla a una definición pues concreta. Más que plantear una definición, en esta charla un poco lo que voy a intentar es simplemente plantear preguntas, pensar en cómo podemos sentir o percibir la fotografía y pues ampliarla, ¿no? A ampliar su campo, sus horizontes. Em, pues un poco para comenzar, hay varios criterios sobre los cuales se podría mirar la definición de fotografía. Uno de ellos, un poco pensando en lo que propone Foncuberta en uno de sus libros, Procedimientos de Fotografía. Él hace una separación un poco como cuando intenta definir esto que es la fotografía. Él se decanta por dos cosas: un criterio tecnológico, como del génesis de la fotografía, qué dispositivo, medio, proceso se usa para su producción, cómo se obtiene esa imagen, o sea, todo lo que tiene que ver con aspectos técnicos. Y un criterio funcional, o diría yo también cultural, que se refiere más a cómo ha servido históricamente, cuál ha sido su uso, cómo ha sido concebida, cómo ha sido pensada, a qué se le dice fotografía, porque también
uno define las cosas por lo que se suele decir, ¿no? Por lo descriptivo, por lo que pasa en el día a día. No, que mira esta foto, mira esta foto, mira aquella foto. Mira, uno abre este libro y mira esta foto, vea. Entonces, como pensar en cómo se usa esa palabra hoy en día es importante. Entonces, ese criterio tecnológico habla mucho de, pensamos como que la fotografía es esto que está hecho con una cámara fotográfica, ¿no? Como con un aparato fotográfico, bien sea cámara oscura o las cámaras actuales o las cámaras de los celulares, pero va mucho más allá de eso, porque constantemente aparecen nuevos elementos con los cuales crear fotografías. Es más, eh, también hay modos en los que de hacer fotografía en los que no se utiliza un aparato o un dispositivo como tal. Y ya vamos a ver un poco de eso. Incluso uno podría pensar que constantemente con sus ojos está haciendo fotografías. Llega la luz a la retina y hay miles de fotografías ahí. Pues por pensarlo de una forma un poco ahí ontológica al respecto de qué es eso de la fotografía. Y hay un criterio de funcionalidad. Ese criterio de funcionalidad se expande más a que uno piensa como, bueno, en los libros, uno ve imágenes impresas en los libros, pero ¿son fotografías? Cuando hablamos de esa funcionalidad, también vemos las fotos que hay en Instagram, las fotos que hay en redes sociales, son fotografías, las imágenes de imágenes, la fotografía de un cuadro y uno dice, mira esta pintura, pero es una fotografía, pero luego esa fotografía se traduce en bits, o sea, las fotografías digitales son fotografías nuevamente, porque al parecer en ese criterio también tecnológico se habla de que la fotografía tiene un soporte, ¿no? Un soporte sensible, un papel fotográfico o unas emulsiones de plata que permiten pues ver esta foto, ver el efecto de la luz sobre esa superficie. Pero ya veremos que esto va cambiando gradualmente. Aquí yo pongo la imagen de la primera radiografía. eh, Como pensando en esa idea de, bueno, y esta primera radiografía es considerada fotografía y ya veremos un poco más de eso. Entonces, comencemos un poco como por pensar que la fotografía está hecha pues a partir de luz, ¿no? Y nosotros pensamos en luz en el espectro visible exclusivamente, o sea, el espectro visible es lo que usualmente, gregariamente o en el día a día conocemos por luz, el espectro visible. Pero digamos que en la física o en el área de lo científico se considera que la luz es todos los espectros electromagnéticos, como rayos infrarrojos, luz ultravioleta, rayos gamma, bueno, todo el espectro, ondas de radio, todo ese espectro es considerado como luz, todo ese espectro electromagnético. Entonces eso nos hace pensar como, bueno, entonces la fotografía no es exclusivamente el dibujo o la pintura de la luz del espectro visible, sino que se expande a otros tipos de, pues, a otros tipos de luz, como la infrarroja. Em, Hay algo bien curioso y es, en la Segunda Guerra Mundial se desarrolló para fines militares, como que la tecnología en ese momento no daba la capacidad para poder ver en la guerra como personas camufladas, ¿no? En el entorno, en entornos selváticos, no se lograba ver a la gente, al enemigo, ¿no? Y lo que pasó es que ah, Estados Unidos puntualmente le pide a Kodak que desarrolle un rollo específico infrarrojo que logre captar, digamos que la frecuencia infrarroja para poder ver a esas, digamos, personas camufladas. Entonces, en principio, el rollo infrarrojo se hizo para fines militares, para fines militares. Y luego, pues ya comenzó a usarse
claro, el rollo infrarrojo, como pueden ver acá, yo les pongo unas imágenes de unos discos famosos, 60s, finales de 60s, inicios de los 70s, en el que el rollo infrarrojo se volvió como muy famoso, muy trendy, entonces comenzó también a usarse no solo en la cosa militar, sino que crearon, Kodak creó como, bueno, el anterior, el que era para uso militar, se llamaba Aerochrome, Kodak Aerochrome, y luego Kodak creó uno como para uso comercial que se llamaba Ektachrome. Y, y pues este color rojo es una interpretación, no es que así se vea el espectro infrarrojo, porque no lo podemos ver. Eso es una decisión más bien, digamos, técnica o artística, si se quiere, de Kodak al crear este rollo para hacer una representación, un render de lo que sería el espectro infrarrojo, que no lo vemos, pero es representado con este color rojo, sobre todo en los verdes, ¿no? Em, entonces este Ektachrome comenzó a usarse para la cartografía, para agrónomos, y, para la hidrología, arqueología, para muchas áreas de lo científico. Se pensaba como esto como algo, como uso de la fotografía de forma científica o utilitaria o bélica, pero luego ya comienza a usarse para estos asuntos más artísticos. Em, entonces luego les quería mostrar un poco este trabajo, eh, que está hecho con Kodak Aerochrome, de Richard Moss. Estas fotos él las hace un poco en el contexto de la guerra civil en Congo y usa este rollo para no solamente buscando una estética, porque es algo muy curioso y es, este rollo fue desarrollado para poder ver lo que no se podía ver en la guerra, ¿no? Para poder ver eso. Y lo que él hace un poco es también usar ese discurso para traer esta guerra civil que para muchos tal vez era invisible, para muchos era algo desconocido, o es algo desconocido aún, y él trata de traer eso que está camuflado al ojo pues, del público. Y eso también nos hace pensar en cómo a esto lo llamamos fotografía, aun cuando está usando el espectro infrarrojo para crear estas imágenes. Em, claro, hubo mucha controversia alrededor de este trabajo porque se pensaba como, bueno, trata de ser como una reportería, ¿no? Como periodismo. Él es un periodista de guerra, un fotógrafo de guerra, va a estas circunstancias y toma fotografías, pero nos está mostrando estas fotografías como que se alejan de lo real, de lo que conocemos por real, usual en cuanto a la fotografía, porque tenemos que pensar bien que la fotografía tiene ese asunto de realidad, como que está lastrada por lo real, por algo que estuvo frente a la cámara, por ese índice, ¿no? La fotografía tiene varios índices, algo que estuvo ahí frente a la cámara, alguien que estuvo tras la cámara y el índice de la luz afectando el soporte sensible. Y entonces como pensar que se veía un poco irreal, se veía un poco lejano a la realidad, como que borraba un poco esa línea entre, como entre lo que es hecho y ficción, lo que es real e interpretación, como esa cosa documental, que el que hace documental va a un lugar y pone su interpretación, su visión sobre el asunto, sobre el problema. Entonces se vuelve como una vaina extraña entre arte y periodismo y pues por eso hubo como controversia o ideas al respecto. Entonces igual tenemos que pensar que la fotografía en esencia tampoco es algo muy real, sino que es una interpretación creada por un aparato, es una interpretación de la realidad, solo que tal vez estamos un poco acostumbrados a creer o a sentir que eso es muy testimonial, pero justamente ahora se está perdiendo un poco ese valor testimonial de la fotografía por estas cosas que están pasando y no solo por esto, sino por lo que ya vamos a ver más adelante. Mm, bueno, también él se consigue unos rollos de Aerochrome
rollos, pero en los que podía grabar 17 minutos, 11 minutos más o menos, y él hace un film que se llama Enclave, si quieren mírenlo, miren su trabajo, es muy bello. Él con lo anterior hace un fotolibro que se llama Infra, y de esto hace este pequeño film. También pues hablando de fotografía infrarroja, también hay fotografía como ultravioleta, con luz negra, con luz ultravioleta, que pues generalmente, no sé, como que se usa para una fotografía un poco más, por decirlo así, científica, objetiva, aunque también para fines artísticos, pero siempre se ha relacionado como con eso. Entonces aquí yo les muestro un poco el trabajo de Don Comareca, que tiene pues estas imágenes muy bellas pues de fauna, de bichitos, de animales, de insectos. Mm, y también pensando como, bueno, esto otro lo consideramos fotografía. ¿Y qué hay de las radiografías? ¿Qué hay de las termografías? ¿Qué hay de todas esos métodos de representación que no necesariamente son como con una cámara fotográfica, sino con otros dispositivos? ¿Los consideramos o no fotografía? ¿Están entrando a este espectro o no? ¿Deberían usarse como arte o deberían ser exclusivamente de uso científico? Claro, en general esto se vuelve muy de uso científico, pero claro, el mundo de las artes o del diseño también puede y lo hace, usar estos medios. Mm, y también como pensando nuevamente ese asunto de la fotografía, lo más, como los principios de la fotografía, que eran como los fotogramas, y aquí pongo a Anna Atkins con estos hermosos fotogramas como botánicos, en los que ella pues catalogaba, era casi como un catálogo, como un herbario hecho en fotogramas. También recordemos los de Talbot, también recordemos los de Man Ray, recordemos muchos de estos fotogramas, que en esencia es poner un papel sensible a la luz, poner algo encima, bien sea estas hojitas, estas plantas o cualquier objeto que obstruya el paso de la luz y que deje su huella. Ese es como el principio básico de fotografía. Y también es como, bueno, podemos hacer la fotografía en el pasto cuando nosotros dejamos un objeto o algo pesado, algo denso sobre el pasto, la luz no llega al pasto y lo que pasa es que pues la clorofila no funciona, no se produce clorofila porque no hay luz, entonces este pasto se vuelve pálido. Ahí estamos haciendo fotografía, porque es el dibujo de la luz o de la ausencia de luz, si se quiere pensar como en el inverso. Eh, pues con respecto a esto, aquí pongo el trabajo de Aykroyd y Harvey, que son una pareja que hace son fotogramas casi, o son más bien, no son fotogramas, es extraño, es un negativo, ponen unos negativos o una imagen digital, ponen un montón de pasto o de semillas de pasto, este pasto crece y proyectan. Entonces, donde llega la luz es más verde el pasto, y donde no llega la luz es más pálido. Es más pálido. Entonces, como también esto es fotografía, también estas cosas tan sencillas y como tan de la naturaleza se convierten en fotografía. Entonces vamos ampliando, vámonos haciéndonos campo y volvemos a como nuestro momento de ahora, ya que fuimos al pasado. Estas imágenes son muy curiosas. O sea, ¿qué hace la fotografía fotografía? Ya vimos que tal vez no es el hecho de usar un aparato, ya vemos también que no es como solo, tal vez es solo nombrarlas, tal vez es solo decir que es fotografía, pero entonces tendríamos que llegar a un acuerdo, porque vivimos en una época en la que se rompen los cánones, ya no hay cánones, entonces, bueno, esto y aquello es fotografía y esto, y es más difícil hacer las clasificaciones, es más difícil clasificar las cosas. Entonces, aquí les muestro estas imágenes. Si quieren, aquí les pongo abajo este link, This Person Does Not Exist. Es un link que les va a llevar a una página interesantísima. Estas imágenes son creadas por inteligencia artificial.
Son imágenes que fotográficamente, si uno no le dice a nadie lo que les estoy diciendo, fácilmente se pueden confundir por imágenes fotográficas. Tienen el lenguaje fotográfico, se ve que es la imagen de una persona que realmente no existe. Esto es creado por una inteligencia artificial, más específicamente por una GAN, Generative Adversarial Network, que trabaja de la siguiente forma. Hay una IA, inteligencia artificial generadora, y hay una inteligencia artificial discriminadora. A la inteligencia artificial discriminadora se le mete un montón de información, claro, de retratos frontales que se sacan de internet, y como lo usual del retrato, fondo plano, porque se complicaría un poco más, ¿no? Entonces, a esta que es discriminadora se le alimenta con mucha información para poder discriminar, ¿no? Para tener un punto de referencia de cómo discriminar las imágenes que crea la IA generadora. Entonces la IA generadora comienza a botar imágenes que se acercan, digamos, o que intentan acercarse a estas imágenes que tiene la IA discriminadora. Entonces, así lentamente, la IA generadora va aprendiendo cómo generar imágenes muy similares o iguales, idénticas, o que se acerquen a estas categorías que le da la IA discriminadora. Entonces, así funciona las GAN, y estas imágenes que parecen ser fotográficas son creadas por una IA. Entonces, eso nos pone a pensar como, uff, pero entonces, ¿qué? Ya no, nosotros los humanos no creamos fotografías con cámaras, sino que ahora podemos crear fotografías incluso de cosas que no existen. O sea, eso es loquísimo, porque a esto lo podemos llamar fotografía. Parecen fotografías, ¿no? Entonces, por eso podemos llamarlas fotografías. Descriptivamente son fotografías, pero eh, hay un asunto, y es que no hubo un dispositivo como cámara, tampoco hubo alguien al frente de una cámara, ni detrás de una cámara, sino que es una máquina moviendo unos y ceros para crear estas imágenes, y pues ya no sabemos qué es fotografía, y ya hasta las IAs crean imágenes más interesantes o curiosas, pero recordemos que igual las inteligencias artificiales y las redes neuronales son imitaciones del cerebro, de cómo funciona el cerebro humano. Entonces, eso nos pone a pensar mucho en esos límites de la fotografía. Yo aún me pregunto si estos son fotografías o no. Habría que llegar a un acuerdo, habría que tener una discusión bastante acalorada al respecto. Mm, y esto surge cuando aún la IA está aprendiendo, aún no está del todo entrenada, entonces no puede crear imágenes tan perfectas, mezcla cosas que no son, mezcla texturas que tal vez no son humanas o que son de otros materiales porque se confunde. Claro, esta IA crea imágenes como, bueno, tenemos gafas, aretes, pelo, como ciertas cosas. Ya, si este personaje tiene un chupo, por decirlo así, tal vez era un niño, tal vez estaba intentando crear un niño con un chupo, pero tal vez el chupo no estaba cargado en la IA discriminadora. No había suficientes imágenes de chupos para determinar que será un chupo y crear una imagen de un chupo pues bien hecha. Entonces, pues aquí vemos cómo se crean esas imágenes tan extrañas. Mm, y otro asunto que nos hace pensar qué más es fotografía es como, bueno, y las screenshots, las imágenes que tomamos de las pantallas, si tomamos pantallazos, si tomamos capturas de pantalla, son fotografías. Si hay, digamos, una cámara de vigilancia remota, no sé, en Medio Oriente, y yo entro a una de esas páginas de cámaras web, y tomo screenshots de eso, estoy haciendo fotografía, estoy tomando fotos. De nuevo, es otra cosa a la que hay que llegar a un acuerdo. Pero digamos que descriptivamente mostramos una screenshot y yo le digo, vea esta foto, vea esta foto. Y al final se vuelve como una cosa cultural. Estamos llamando a eso fotos, no tenemos ningún reparo en llamar eso fotos. Y está cool, está bien, porque nos amplía el espectro de qué es la fotografía, de qué podemos concebir como fotografía, y no centrarlo, no reducirlo a unos cánones, que bien, los cánones son importantes porque nos dan, digamos, un punto de partida, un punto de donde asirse en esta caída como hacia el vacío. Y pues también son importantes los cánones porque al final los cánones son la historia y no podemos negar la historia, lo que nos precede, lo que ha pasado en este momento. Hay tal vez
algo un poco crítico, y es que la historia muchas veces está registrada textualmente, la gente ya casi no lee, la historia se está perdiendo, se está olvidando, y como que vivimos en un eterno presente, no hay una conciencia histórica, y, y esa falta de conciencia histórica hace que los cánones como que se desaparezcan, pero los cánones son importantes para tener un punto de partida, para tener un acuerdo, para tal vez legitimar algo en este momento en el que todo es tan difícilmente legitimable, porque todo es tan entredicho, porque todo es subjetivo, porque hay demasiadas opiniones, porque la información corre, y difícilmente las cosas se legitiman. Ahorita vamos a hablar un poco de eso y sobre todo de la propiedad intelectual, pero pues pensando en screenshots, que es algo muy extraño, porque los screenshots es como tomar fotos de imágenes de algo que ya existe. Nos estamos apropiando de imágenes que ya han sido creadas por otras personas. Estamos, por decirlo así, robando. Cuando hacemos memes, cuando hacemos todo este tipo de infografías o cosas, digamos, virtualmente, estamos robando fotos, por decirlo así. O más bien, más que robar, estamos usando lo que es de todos. Las imágenes son de todos. Las imágenes es información que es de todos y que está en constante flujo, y que hoy en día las estamos usando como lenguaje. No más, los memes son una revolución increíble, porque los memes son mapas de la vida, igual que las imágenes en general, pero los memes meten al texto de una forma un poco más sintética. Mm, Pasemos un poco a algunos ejemplos, digamos, de apropiación, de remix, de qué es hacer fotografía, porque hacer fotografía no es solo operar un aparato, hacer fotografía es también mirar, es discriminar no en algo, no de una forma, digamos, peyorativa, sino ver y elegir, curar, elegir qué veo y a quién se lo muestro. Aquí pongo un poco a Bárbara Kruger. Mm, Esto lo podemos poner más grande. Bueno, eh, Bárbara Kruger. Y pongo a Bárbara Kruger porque me remite a esos letreros de Supreme nuevamente, como todo es un poco un remix, todo se repite, todo viene de atrás de la historia. Por eso es importante saber de la historia, por eso es importante no ignorarla, no olvidarla, porque vivimos como en un constante reencauche, en un constante refrito de lo que ya ha pasado. No más pensemos en lo que pasa, digamos, en las religiones, o uno piensa la fábula de Gilgamesh y el diluvio universal, como que hay ciertos tropos, ciertas ideas que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. En la fábula de Gilgamesh había un gran diluvio, pero también en la Biblia está este gran diluvio de la barca Noé. La serpiente, por ejemplo, la serpiente está en culturas nórdicas, el Uroboros, pero también está en culturas, no sé, en México, en Mesoamérica, los mayas, por ejemplo, con Quetzalcóatl, o eran los aztecas, perdón, yo aquí tal vez no teniendo tanta certeza, pero estas figuras que se repiten una y otra vez, estas ideas que se repiten una y otra vez, y nos recuerda un poco a Matrix. Matrix nos habla de eso. Matrix nos dice que, bueno, estamos en la versión, no sé, 7.3 de la Matrix, en la que sucede lo mismo, pero con otros nombres, con otras circunstancias. Entonces, vemos que todo es un constante reencauche. Por ejemplo, en los 60s, en los 60, 70, todo este asunto del hipismo, de la contracultura, de la psicodelia, tenían unos principios, tenían unos ideales y tenían una estética, ¿no? Porque esos ideales se manifestaban también a través de la estética, de la imagen. Y luego llegan los 80s y llegan estos geeks de Silicon Valley, que comienzan a aparecer los computadores, el internet, y comienzan a hablar también se vuelven como unos tecno hippies, como unos tecno paganos ahí bien extraños,
que hablan de la ciberdelia. Entonces cogen los ideales, reencauchan los ideales del hipismo y los traen como a este entorno virtual en el que comenzamos a vivir también como hippies. Se tenían las ideas de, no, la internet, todo se comparte, todo puede ser, cada quien puede tener su espacio, es un espacio hermoso en el cual navegar y explorar, y las páginas que creamos son personalizadas, pero todo eso lentamente se fue convirtiendo en algo tenaz, porque no podemos olvidar que ya no hay, ya las páginas web, antes había cosas como GeoBits o como crear con HTML, cada uno su propia página, con su propia estética, con sus sentidos. Ahora todo se mueve en plataformas que ya tienen plantillas hechas, donde ya todo está hecho, donde ya todo el diseño está hecho, donde no hay espacio para la creatividad. Digamos en Twitter antes se podía alterar el código de Twitter para crear bots, para crear cosas, pero eso, pues, había tanta libertad, también conlleva a problemas, a inconvenientes. Muchas personas comenzaban a usar el código de Twitter para crear bots que creaban tal vez demasiadas problemáticas, tuiteaban cosas demasiado tal vez beligerantes o que podían ser, sí, podían ser problemáticas. Entonces, claro, todas estas redes comienzan a constreñir, a limitar el acceso, y ya nosotros nos volvemos operadores, no estamos habitando ese mundo virtual, y ya vamos a hablar del mundo virtual porque me interesa mucho ese mundo virtual, pero volvamos un poco al remix. Y de nuevo digo como, bueno, sí, todo es un remix, todo es un reboot, todo es un reencauche de lo que ya ha pasado. Aquí tenemos, por ejemplo, Quentin Tarantino con Kill Bill y Bruce Lee, Citripio. Y también, pues pensando en eso del remix, no solo pasa en la época de ahora de hoy en día, en que pues todo se remixea, perdón, TikTok es un remix completo. Pueden ver ¿cómo se llama? Este documental se llama Everything is a Remix. Está en YouTube, de Kirby Ferguson. Él creó una primera versión hablando un poco de los plagios que hacía Led Zeppelin de otros artistas viejos, pero también lo actualizó pues para hablar justamente de las redes sociales y de TikTok, que es un boom increíble como de la lógica del remix. Mm, John Hartfield, los dadistas berlineses, ya había como esto que era como un poco el detourment o detourment, o como lo quieren decir, que era esta práctica de coger imágenes existentes y reinterpretarlas, recontextualizarlas, hacer collage, crear nuevas ideas alrededor de estas imágenes. Ya en estas épocas de guerra mundial se hacían remixes, se robaban imágenes, se apropiaban imágenes. Algo un poco más cercano, Peter Kinnard, que coge un cuadro de Constable y le pone unos misiles. Aquí tenemos a Margaret Thatcher, como que crean estas críticas sociales partiendo de una imagen ya existente con una carga ideológica muy fuerte y haciéndole, digamos, por decirlo así, un cambiazo, poniéndole otras, sacándolas tal vez de contexto y poniéndola, o más bien recontextualizándolas, pero que tengan su mismo contexto. Claro, Margaret Thatcher tiene un claro contexto y una clara carga simbólica, que no va a desaparecer de ella. Y aquí pongo un poco este ejemplo bien interesante de Richard Prince, que se llama Untitled Cowboy. Como él coge esta imagen del cowboy de Marlboro y la descontextualiza. No, porque tiene que estar relacionado el cigarrillo con este hombre masculino de caballo. No, porque no es simplemente un vaquero. Porque no es simplemente un vaquero, porque no lo subtraemos de esa narrativa, tal vez de la publicidad, y lo volvemos simplemente un vaquero. Esta fue una imagen, como una de las fotografías, pues una fotografía de las más caras que se ha subastado. Se subastó en Christie's por como $1 millón. Y es bien controversial, claro, porque, perdón, él
coge una imagen ya existente de alguien más eh, y la reinterpreta, la toma, la recontextualiza, y es lo que pasa en el Internet hoy en día. Por eso dar opiniones en Internet es tan complicado, porque todo está recontextualizado, descontextualizado, no sabemos lo que hay detrás de todas las imágenes que vemos. Entonces, por eso la opinión es tan complicada en Internet, porque no sabemos su verdadero contexto, no sabemos de la historia, y es importante de nuevo volver a la historia. Mm, otras imágenes, otro trabajo de Richard Prince, que toma imágenes de Instagram, les hace un comentario, toma la screenshot y las pone en una galería. Estas imágenes se vendían a $90,000 y obviamente también hubo mucha controversia. La gente que era dueña de las imágenes reclamaba, pero ahí esto nos hace pensar, es como, hey, ¿de quién son las imágenes? Las imágenes son, son de la persona que las subió a las redes. Simbólicamente sí, pero en cuestión de datos no lo son, porque cuando uno sube imágenes a redes sociales, principalmente a las redes sociales de Facebook, que son un poco despóticos en ese sentido, ellos se apropian de las imágenes, ellos son dueños de las imágenes que subimos, ellos tienen la libertad de usarlas. Además que son bits. Las imágenes al subirlas a estas redes se comprimen. Ya no es la imagen original. La imagen se copia, se comprime, cambia de forma, cambia de colores. Entonces, ¿de quiénes son las imágenes? Esta cosa como del original, con el surgimiento de la imagen técnica, es un asunto bien curioso. Em, También pongo acá a Corinne Bionet. Ella toma un montón de fotografías de personas, de turistas que van a estos lugares icónicos, la Torre Eiffel, la Sagrada Familia, comienza el palacio, comienza a coger estas fotos de los turistas, que generalmente la toman desde el mismo lugar, ¿no? Como turistas se suele tomar la foto desde el mismo lugar, porque, hey, queremos esta foto de la Torre Eiffel aquí tocándola con el dedo. Se repiten, entonces ella comenzó a tomar estas fotos de internet y las superponía, creando estas piezas que, pues son bien inquietantes, ¿no? Mm, entonces pensamos en, bueno, ¿qué son estas imágenes? Son bits, son copias, son puntos, son superficies informadas, son información. Ahorita hablando como de los NFTs, es como pensar, hey, bueno, pensamos que las imágenes eh, ahorita no hay un asunto como del original, sino que todos son copias, como que ya eso se pierde, y los NFTs lo que quieren hacer nuevamente es traer esta idea de la escasez, del original, de lo que legítimamente es lo original, para que esto se convierta en algo comerciable. Entonces es como querer tal vez privatizar las imágenes cuando son algo que deberían ser, pues al final público, porque todos estamos, es un lenguaje, es como privatizar el lenguaje, es extraño, es una plática que me gustaría también tener sobre los NFTs, pero claro, también tiene muchas, no solo cosas negativas, también tiene cosas muy buenas, porque así los artistas pueden surgir, pueden vender su arte peer-to-peer, también se pueden usar estas tecnologías de blockchain para cosas pues un poco administrativas o extrañas, como eliminar un poco la burocracia, ¿no? Como todo el papeleo, la autentificación del papeleo, de, no sé, documentos que en vez de ir a una registraduría, esas cosas, como que ya tenemos un NFT o una pieza de blockchain que autentifica que este es el documento original e inamovible, tal vez. Entonces, como que pensar en las imágenes, cómo fluyen, y cuáles son los originales y las copias, y quién está apropiándose de las imágenes y quién se las roba, y estos derechos de autor, esto es todo un borolo extrañísimo, porque, hey, si yo me voy aquí a San Victorino, que es como un lugar aquí en Colombia en el que se venden, pues, como cosas de bajo coste, ropa, bisutería, como de todo, se vende de todo, y si comienzo a hacer mugs de Britney Spears y pongo la imagen de Britney Spears, tengo que pagar derechos de autor de Britney Spears, como prescriptivamente sí debería pagarlo, se supone, porque es la imagen de ella y me estoy apropiando de ella para hacer mugs, pero descriptivamente no pasa. Y es una locura, porque es una imagen tal vez expandida, dañada, es una imagen de baja resolución. ¿A quién le pertenece esa imagen? ¿Le pertenece a ella aún? No lo sabemos. Cuando uno sube algo a internet, ya es como, bueno, eso pasa de ser, esa imagen que tomamos pasa a ser un flujo de números, de bits,
y no es de nadie. Aquí pongo a Ito Steger, que es una cineasta, artista alemana, también filósofa, y ella tiene un libro muy interesante que se llama Los condenados de la pantalla, y hay un capítulo en específico que me atrapa y me apasiona bastante, y es en defensa de la imagen pobre. Voy a leerles aquí un par porque esto ya un poco para hablar de mis imágenes, de lo que yo hago. Porque ella habla un poco sobre esta reivindicación. Les voy a leer un par de citas. La imagen pobre es una copia en movimiento, tiene mala calidad y resolución subestándar, se deteriora al acelerarla, es el fantasma de una imagen, una miniatura, una idea errante en distribución gratuita, viajando a presión en lentas conexiones digitales, comprimida, reproducida, ripeada, remezclada, copiada y pegada en otros canales de distribución. Y aquí va otra. Por una parte, la economía de las imágenes pobres, con su inmediata posibilidad de distribución mundial y su ética del remix y la apropiación, permite la participación de un grupo de productores y productoras mucho más amplio que nunca. Entonces, esto es súper maravilloso porque es como, hey, las imágenes están a disposición de todos, claro. Ahorita tenemos en Hollywood y en todas estas grandes productoras de cine, la imagen Full HD, las grandes producciones, lo que está hecho con el mayor presupuesto, pero ¿y dónde está el cine histórico? ¿Dónde está el cine de atrás? Hay un montón de archivos de cine experimental, de cine ensayos, de videoensayos, de cosas que no se ven, que nunca salen a la luz porque no tienen forma porque está todo, digamos que los medios están un poco opacados por ese fetichismo hacia el Full HD, hacia las grandes producciones, hacia las cosas más mainstream, pero ¿dónde queda todas esas cosas como que están perdidas? Y aquí saco un poco otra cita, la voy a leer del libro. Las imágenes pobres son, por lo tanto, imágenes populares, imágenes que pueden ser hechas por muchas personas. Expresan todas las contradicciones de la muchedumbre contemporánea, su oportunismo, narcisismo, deseo de autonomía y creación, su incapacidad para concentrarse o decidirse, su permanente capacidad de transgredir y su simultánea sumisión. En conjunto, las imágenes pobres presentan una instantánea de la condición afectiva de la muchedumbre, su neurosis, paranoia y miedo, así como su ansia de intensidad y diversión y distracción. La condición de las imágenes habla no solo de las infinitas transferencias y reformateos, sino también de las incontables personas que se preocupan por las imágenes, tanto como para convertirlas una y otra vez, subtitulándolas, reeditándolas o subiéndolas online. Y esto es genial porque hay gente que se toma el trabajo de recopilar todas estas imágenes, este cine arte, este cine experimental, y lo suben a Vimeo, lo suben a YouTube, lo suben a todos estos canales en baja resolución. Bien, tal vez no son el original, tal vez son pirateadas, pero ¿y si no las piratean, quién más las va a ver? ¿Dónde las van a ver? ¿Cómo las vamos a ver? Y se vuelven como efigies de esos grandes, de los productos, digamos, como ya más HD. Se vuelven imágenes que nos llegan así de la nada y nos remiten a eso. Y hey, vamos a buscar la versión HD. Ahí sí. Entonces hay que reivindicar esas imágenes pobres. Y hablando un poco de eso, pues ya cojo un poco, ya solo quedan 10 minutos. Pensé que iba a tardar mucho menos, pero al parecer hay mucha información. Entonces les quería mostrar un poco mi trabajo. Yo trabajo un poco con las imágenes creadas por celular, imágenes de screenshots, imágenes de baja calidad, con el ISO estallado. Me gustan los displays de las redes sociales porque también las redes sociales a uno tal vez y los dispositivos, los celulares, a uno le están imponiendo o limitando el cómo visualizar las imágenes. Entonces, como cada red social tiene su discurso político. Hey, que aquí no se pueden subir desnudos, que aquí no se pueden subir ciertas imágenes, que las imágenes se ven en cuadritos, que las imágenes se ven en este tamaño, que la imagen se comprime. Ya ahí nos están poniendo unas limitantes y eso me lleva a hablar un poco del glitch, del error, de las cosas que se salen de lo común, porque nos habla de, hey, rompamos un poco estas limitantes políticas que nos dan las redes sociales y el error, el glitch, no es algo que sea un error, realmente es como
un output de un input que no se esperaba, un output que no se esperaba de un input determinado. Entonces es como el error o el glitch da como la opción de ver otras opciones, de romper con esos paradigmas políticos de las redes sociales. Sobre todo Facebook que tiene el control de datos, tiene WhatsApp, tiene Facebook, tiene Instagram. El único que le hace contrapeso, bueno, tal vez es TikTok, es Telegram, otras redes sociales como pues es Twitter, pero igualmente hay como un monopolio de la información y también hay que luchar por eso, hay que luchar por estos espacios virtuales. Y a mí me interesa mucho la identidad virtual, por eso creo aquí tengo, digamos, el ejemplo de un pues de una grilla de Instagram en la que hago como una geografía de mi cuerpo, creo imágenes un poco de baja calidad con el celular y creo estas grillas o también me concentro en capturar el moiré, los efectos digamos de aberración, porque cuando uno abre la imagen, uno, uno ya no ve. Uno ya no ve el efecto moiré. Cuando uno ve la imagen en pequeño, se ve ese efecto moiré, que son esas líneas, pero cuando uno la abre, ya no se ve. Entonces, yo quiero capturar eso, quiero capturar esos, digamos, errores, porque me hablan de lo que no se debería ver, pero que sería chévere verlo, sería chévere verlo también. Mm, y pensando como en los celulares que vemos en nuestras galerías, en las galerías de Instagram, esa lógica del cuadro a cuadro, a cuadro, a cuadro, a cuadro, que recuerda también las secuencias de imágenes pues del cine un poco, como los storyboards, como la secuencialidad, mmm, pero también la dinámica de cómo vemos las imágenes ahorita, vemos las imágenes en vertical, también como el formato, vemos las imágenes en vertical porque nuestros celulares son verticales, ya rara vez uno ve que se tomen fotos horizontales, ahora es más como el registro, me gusta la idea del registro vertical, tiene un encanto. Y aquí simplemente son experimentaciones. Nada de esto es como un proyecto terminado, que yo diga, bueno, esta es mi obra o algo así, sino yo creo que todos son como procesos, experimentaciones, tanteos. Al final nada, uno podría sacar una obra de alguna de estas cosas, recontextualizarla, pero esto es como más bien un fluir, un seguir la intuición más que la razón. Luego yo creo que se contextualiza y se crea una idea y ya ahí es cuando se le meten las razones y cuando se crea, digamos, arte conceptual. Me interesa el display, lo que nos habla del display. Esas imágenes tal vez no son como fotografías bien hechas o bien pensadas, pero me interesa que nuestros celulares ya nos están poniendo un filtro de antemano. Tenemos, aquí está activado el inteligencia artificial, y entonces aquí dice cielo azul, captura hermosas tomas de paisajes con ajustes de cámara inteligentemente configurados. Entonces ya nos está automatizando la forma en la que tomamos las fotos. Entonces quiero tomar un cielo azul y bueno, lo voy a tomar así, pero ya es como una coerción política. Los cielos azules son así. La IA dice que el mejor cielo azul y lo más efectivo para cielos azules es esto. Y ya no podemos crear una foto de nuestro cielo azul como nosotros la pensaríamos, sino como la IA lo piensa. Ya cuando nosotros tomamos fotos en nuestro celular, estos Huawei le ponen un filtro de sharpness a las fotos y es como, caray, ya no tengo la libertad de yo ponerle el sharpness si quiero o que sea más blurry. Entonces aquí también pongo gato, ve a tus mascotas como nunca. Y aquí, digamos, la inteligencia artificial se confunde. Esto es como una sábana y aquí le dice comida. Captura imágenes deliciosas de tu comida. Al parecer, la IA creyó que esas sábanas eran, no sé, unos fideos, una pasta. Mm, y también como usando las redes sociales o también las aplicaciones de forma distinta, de forma divergente, de forma diferente, usar como el Google Street View no para hacer una panorámica, sino tal vez para hacer composites de imágenes y jugarle a la aleatoriedad de la imagen, de la inteligencia artificial que une las imágenes tal vez como ella cree que están bien. Entonces se crean este tipo de imágenes. Estas son exploraciones que me gustaría llevar un paso más allá, me gustaría tal vez crear algo más pensado. Esto es más bien como jugar con las aplicaciones, creando diferentes perspectivas, como el espacio, cómo se tuerce, cómo veo mi casa yo emocionalmente, a qué lugares llegué yo y cómo se unen.
Y esto nos recuerda un poco a David Hockney, que hacía estos composites de imágenes fotográficas, de fotografías, y pues las unía y creaba diferentes perspectivas, recordando un poco también el cubismo. Y también usando yo, digamos, herramientas digitales y inteligencia artificial, creo estas imágenes de repetición en la que creo una imagen principal, pero simplemente con Photoshop o con aplicaciones como Snapseed o otras aplicaciones de celular que tienen, hay muchas opciones, uno puede simplemente jugar a crear. Entonces hay que explotar todas esas virtualidades que nos ofrecen no solo la cámara fotográfica, sino también estas nuevas aplicaciones. Mm, para crear imágenes, imágenes que comuniquen algo, imágenes que tal vez emocionalmente nos lleguen, no lo sé. Por ejemplo, hablando de las imágenes pobres, yo tomo estas imágenes que son de muy baja calidad, son de celular, unas cajas, unas bandejas de enraizamiento, un alambre de púas, y comienzo a jugar con ellas y comienzo a crear estas imágenes ya un poco más inquietantes que tal vez no sabemos si están creadas a partir de una fotografía. Entonces, ¿hacia dónde se amplía la fotografía? La fotografía no es solo la captura, sino también toda la postproducción, que hoy en día todo lo que es postproducción ya es como producción. Em, creando un poco estas imágenes repetitivas, esto es con inteligencia artificial, pues la más básica como de rellenado inteligente, así como algo muy sencillo realmente. Mm, también usando estas aplicaciones de FaceApp, poniendo, digamos, el filtro hombre, el filtro mujer, intercambiándolos, poniendo filtros y filtros y filtros de inteligencia artificial sobre la misma foto. Estos todos son autorretratos que han sido pues afectados por estos filtros de inteligencia artificial. eh, digamos, estos son muy extraños porque estos son cuando yo aplicaba el filtro de mujer, mujer, mujer una y otra vez, lo guardaba, cogía la foto de nuevo y le aplicaba otra vez el filtro, y al parecer este es el estereotipo de mujer para la inteligencia artificial. Pelos rosados, labios grandes, el pelo así, un make-up, ¿no? Es algo extraño y se vuelve como estas vainas súper tal vez aberradas, o estas ideas aberradas de lo que es la feminidad. Eso nos hace pensar un poco en eso. Mm, y hablando como del streaming, de otros medios, a mí me gusta tomarle fotos a las pantallas, porque las pantallas tienen unas texturas muy interesantes, tienen esas texturas como del pixel. No, uno podría decir, hey, uno toma más bien screenshot, pero hey, ¿por qué no tomar fotos desde el celular y crea una textura diferente que puede comunicarnos diferentes cosas? Como esta idea mía de realizarme en videojuegos, de realizarme en la virtualidad, alejarme del cuerpo y llegar a estos entornos un poco más virtuales. Mmm, porque la virtualidad es algo que es potencialmente real, ¿no? Lo virtual es lo que está en potencia de ser, y hay que habitar estos espacios virtuales. Entonces, hablo un poco en mi obra y en estos autorretratos como esa pérdida de la corporalidad, de esa disolución en bits, en puntos, que al final son las imágenes técnicas. Em, Aquí les muestro un poco de esto, que al final esto es hecho con un software de streaming que se llama OBS Studio, con el que se hace streaming en Twitch o en otras plataformas, y apliqué algunos filtros extraños que encontré, y también pues se crean estas imágenes como múltiples porque yo miro la pantalla y se repiten como en espejo, y también nuevamente cogiendo el efecto moiré que uno captura con el celular, pero claro, cuando uno abre la imagen no se ve, entonces toca tomarle screenshot a la miniatura. Uh, También tomando un poco imágenes de Google Maps, apropiándonos, ya que pues ellos se apropian de nuestra data cuando hacemos cualquier transacción, cuando hacemos cualquier cosa, se están apropiando de nuestra data. ¿Por qué no también apropiarnos de sus imágenes y recontextualizarlas? Estas son un poco imágenes de islas de Google Maps, y ellos como que crean como post de fotos, ¿no? De pedazos de cielo para crear estas superficies, y me gusta ver esos tal vez errores o esas cosas como un poco más desprolijas, que no son perfectas, lo que uno esperaría tal vez de esas imágenes satelitales. Mm,
esta me parece como un dinosaurio snifando, es algo, es algo extraño y pensaba en que uno puede encontrar otras vistas, otras visiones de esta vista aérea de la que habla también Ito Steyer en este texto de Los Condenados de la Pantalla, ahora sobre la perspectiva vertical y la perspectiva lineal. Si les interesa, Los Condenados de la Pantalla, Ito Steyer. Y yo acá pongo la realidad virtual es una realidad más, es un espacio habitable por el cual luchar y en el que aún hay alternativa, recordando un poco la frase de Margaret Thatcher de que no hay alternativa. Y aquí habito otros espacios ya, ya jugando un poco más con los videojuegos, con mi, digamos, afición o adicción a los videojuegos y a desrealizarme y a vivir en estos espacios virtuales. Una serie de fotos de un juego que se llama Fallout, que trata de un mundo post-apocalíptico tras la caída de una bomba nuclear, de una guerra nuclear. Se llama Fallout New Vegas y tiene lugar en New Vegas, que es como un lugar pues bien extraño, post-apocalíptico, con gente mutada por la radiación, está un poco destruido, pero me gusta buscar en estos espacios imágenes que lleguen, que me atraigan. ¿Por qué no habitar estos espacios? ¿Por qué no tomar fotos también de esto, que es la realidad, que esto es otra realidad? ¿Por qué no tomar fotos de otra realidad? Que al final son las screenshots, las capturas y estos mundos, pues uno los habita, al final uno los habita, uno tiene una interacción virtual con las circunstancias que está pasando, una interacción emocional y asimismo estas imágenes a uno le pueden causar ciertas emociones o emocionalmente a mí me interesaban. Esta es de Red Dead Redemption 2, que es un juego de vaqueros, de Rockstar, y pues un poco con esta visión de la escopeta, como uno mata algo pero apunta al cielo, no sé, esta par me sugirieron cosas, no quiero tampoco elaborar aquí, comenzar a dar razones, solo quiero que vean un poco mis imágenes, ya que se va acabando el tiempo, ya se acabó el tiempo de hecho, pero pues les quería mostrar rápidamente. Estos Kingdom Come Deliverance es un juego que es como un simulador medieval. A mí me gusta entrar en estos mundos porque me hace pensar en otras realidades, en otras formas de estar, en otras formas de ser, de pensar. Y este es World of Warcraft, que es como el hito de los juegos de rol, MMORPGs, Massive Multiplayer Online Roleplay Game, que son juegos en línea con miles de personas y pues aquí están las personas haciendo fila para poder lograr una misión en el juego. Entonces es como, hey, uno también puede reportar cosas que pasan con las personas en estos entornos virtuales. Y pues también uno puede jugar ya a la estética, a jugar, a ver otras imágenes. Uh, y finalmente les quiero mostrar Un bello lugar para morir, que este sí era como un proyecto más cohesionado en el que retrataba personas muertas en World of Warcraft y comenzaba a mezclar un poco con imágenes de la realidad para crear estas imágenes un poco glitchy. Se me queda mucho por fuera por decir, pero ya el tiempo se acaba y nada, espero verles en otras circunstancias. Aquí estas impresiones de punto con impresora de punto, de mi yo un poco desrealizado, mi yo muerto, tal vez frente a la pantalla o ya despegado de mi corporalidad. Y estos son compañeros que también son gamers, que decidieron morir para mí. Y eran screenshots y punto cero es el punto final en el que digamos que cohesiona estas cosas en un nuevo proyecto, en una instalación. Y fin, me pasó un tiempo, me tocó ir al final como un poco metralleta, pero bueno, esto es lo que tengo por decirles. Espero que les haya gustado y muchas gracias por este espacio. Y a LSI Monterrey. Gracias, muchas gracias, Simón. Gracias a los que estuvieron aquí presentes. Que estén bien.